El blocking. El blocking en el cine se refiere a la planificación y organización del movimiento de los personajes y objetos en una escena de una película o producción audiovisual. El blocking es muy importante porque afecta la composición de la escena, la iluminación, el sonido y la actuación de los actores. El blocking cuidadoso de los movimientos de los personajes y los objetos en una escena puede mejorar la narrativa y la coherencia visual. Para realizarlo, tanto el director como el director de foto trabajan en colaboración con los actores y el equipo de producción. Para empezar, se establece el escenario y los puntos de referencia, y luego se determina la dirección y el movimiento de los personajes en la escena, así como la posición de la cámara. Esto implica considerar la profundidad de campo, la línea de visión de la cámara y los efectos visuales que va a haber en la misma. Para empezar a analizar el blocking de la película elegida, la cual fue Whiplash, observamos la composición de la escena, cómo se mueven los personajes y la cámara en la escena. Iniciamos avisando que toda esta escena tiene un ritmo arrítmico. Empezamos por un plano medio de Newman, el cual se lo ve desarreglado, cansado y nervioso. Por otro lado tenemos el contraste con Fletcher, el cual está totalmente relajado apoyado en un mueble. Esto connotando que él tiene el control y la dominancia en toda esta escena, ya que esto nos lleva a un plano contra plano de Newman discutiendo con Fletcher. Durante toda esta escena, Fletcher es el dominante, mientras que Newman está preocupado, desesperado por no perder su lugar. La iluminación en esta escena refleja a los dos principales personajes, mientras que deja un fuera de foco a los demás extras de la orquesta. Pasamos a Newman corriendo a recoger sus baquetas. Acá tenemos planos más rápidos y mucho plano detalle. Vemos cómo se enciende el auto, vemos el reloj del auto, vemos las ruedas del auto. En un primer plano podemos observar a Newman muy estresado y distraído a la vez mientras maneja y habla por teléfono, ocasionando así un accidente de tránsito, el cual después del impacto podemos observar a Andrew en un primer plano para después llegar a un plano detalle de la hora, dándonos a entender que ya es tarde para la presentación. Podemos observar un traveling de seguimiento a Newman hasta llegar a la presentación. Ya llegando al lugar, vemos planos medios de Fletcher viendo lo que Newman está entrando al conservatorio todo herido y Newman tomando su lugar en la batería. En esta escena vemos mucho plano detalle a las manos de Fletcher y de Newman, con una iluminación ófrica y una paleta de colores donde domina el verde. ¿Por qué funciona la puesta en escena del director? El director, Damien Chazelle, planeó rigurosamente cada escena de la película, donde queda claro el mensaje sobre la autoexigencia compulsiva y el querer llegar a la perfección a toda costa. Un ejemplo es la escena que elegimos, cuando Andrew está en camino a una presentación. Él accidentalmente olvida sus baquetas en el lugar donde rentó el auto. Él le cuenta esto a Fletcher, se molesta mucho con él, por lo cual Andrew vuelve al lugar donde olvidó sus baquetas. Al retornar, sufre un terrible accidente automovilístico que pudo terminar con su vida, pero a él le importó más su presentación y tocar la batería, que con heridas de gravedad y con su motricidad dañada, continuó tocando en el concierto. Ahí vemos cómo afectó el querer complacer a su maestro. No importa si su vida corría peligro, él se levantó y cumplió con sus obligaciones. El director Damien Chazelle, en una entrevista, revela que la escena del accidente está planeada para ver al protagonista comprometido con su música y cómo ésta puede llegar a obsesionar a alguien. La puesta en escena es interesante. Podemos ver 3 locaciones distintas: el lugar del concierto, la carretera y el lugar donde renta el auto. El protagonista pasa por los 3 lugares, denotando la preocupación por llegar a tiempo a la presentación. A pesar de todo su esfuerzo, del accidente y de haber tocado malherido, no tiene la aprobación de Fletcher, más al contrario.
recibe desaprobación. ¿Por qué funciona tan bien la puesta en escena? El director Damien Chazelle, en una entrevista, nos da a conocer que para hacer música hay que sangrar. Esto en la escena elegida es muy evidente, ya que Andrew, no importa el accidente que haya sufrido, llega todo ensangrentado y malherido a tocar la pieza que le corresponde. Aún así lo haga mal, él cumplió con sus obligaciones. Damien Chazelle también dice que para hacer música se debe ser estricto y autoexigente, pero tampoco llegar al extremo de cómo es Fletcher con Andrew. Sin embargo, esto inspiró a la escena del accidente, a que uno debe sangrar para hacer música. No cabe duda que Damien Chazelle tomó las mejores decisiones para esta escena, ya que con solo 4 minutos podemos ver la importancia y todos los sentimientos que nos genera esta escena con el protagonista. Podemos ver impotencia, ansiedad y preocupación. Con solo 4 minutos de una escena muy importante de Whiplash. I'm told it's like 1 billion people or so. Call your mom, call your dad. If you're lucky enough to have a parent or two alive on this planet, call them. Don't text, don't email. Call them on the phone. Tell them you love them and thank them and listen to them for as long as they want to talk to you. Thank you. Thank you, Mom and Dad.